Hola y bienvenido al Ahorro Inteligente, su sitio confiable de noticias. En este video le presentamos los siguientes titulares. La tasa de error del SNAP alarma a los legisladores y fomenta la lucha contra el gasto en cupones para alimentos en la ley agrícola. Además, con la llegada de nuevos límites federales para cupones de alimentos, los defensores se movilizan para informar a los beneficiarios de Texas. Comencemos con las noticias. La tasa de error del SNAP alarma a los legisladores y fomenta la lucha contra el gasto en cupones para alimentos en la ley agrícola. Las tasas de error y fraude de los pagos de SNAP han alarmado a los legisladores de Estados Unidos y han alimentado aún más la lucha por el gasto de cupones para alimentos, que es fundamental para redactar la nueva ley agrícola. La tasa de error total del año fiscal 2022 de SNAP del 11,5% provocó quejas bipartidistas de los 4 líderes del panel, quienes lo calificaron de inaceptable y una amenaza para la integridad de SNAP. La senadora Joni Ernst se quejó en una audiencia anterior del Senado que las tasas de fraude de SNAP también son sorprendentemente altas. Creo que es importante que proporcionemos asistencia crítica a los ciudadanos más vulnerables, pero también tenemos la obligación de garantizar que no se abuse de estos fondos federales. Entonces, mientras estamos considerando formas de reducir el gasto gubernamental, tenemos que mantener la integridad del programa, dijo. La subsecretaria adjunta de Alimentos, Nutrición y Servicios al Consumidor del USDA, Stacey Dean, culpó a la pandemia y a la escasez de personal por la reducción de la supervisión. Las asignaciones que recibieron tanto en 2022 como en 2023 proporcionaron un aumento significativo en la dotación de personal para los recursos de FNS, que habían caído a un mínimo histórico mientras nuestro programa se hacía más grande, mientras muchas más tiendas se unían al programa. Entonces, solo necesitábamos más capacidad, dijo Dean. Pero FNS también dice que el Congreso eliminó el requisito ahora reanudado de que los estados realicen revisiones de control de calidad durante la pandemia. Mientras tanto, los legisladores republicanos acusaron a FNS de abusar de su autoridad para expandir SNAP en $250 billion durante la pandemia. El USDA dice que hizo lo que permitió el Congreso. La Oficina de Presupuesto del Congreso ahora proyecta que los costos de nutrición consumirán más del 80% de la próxima ley agrícola, o $1.2 billones, lo que obligará a calcular el costo de SNAP. Estamos bajo restricciones extremas con nuestro presupuesto y asignaciones, y necesitamos encontrar una manera de asegurarnos de que esos dólares lleguen lo más lejos que podamos con las personas que realmente necesitan esa asistencia y programas, dijo Ernst. Prestar más combustible a la lucha por un impulso del Partido Republicano para expandir los requisitos de trabajo de SNAP en la ley agrícola, pero probablemente apoyo bipartidista para los esfuerzos para reducir el fraude, el desperdicio y el abuso en el programa de cupones para alimentos. Con la llegada de nuevos límites federales para cupones de alimentos, los defensores se movilizan para informar a los beneficiarios de Texas. Un requisito de trabajar 80 horas al mes a partir de septiembre podría afectar a 44,000 tejanos mayores de 49 años. Mientras tanto, la atención en el Congreso se desliza hacia el impacto significativo de la ley agrícola en la política de cupones de alimentos. Decenas de miles de tejanos enfrentarán nuevas barreras para acceder a cupones de alimentos en virtud del acuerdo de esta primavera para aumentar el límite de la deuda federal, pero se está realizando nuevos esfuerzos para ayudar a más tejanos a evitar el hambre. Los defensores de los alimentos y los legisladores se están movilizando para informar a los residentes de bajos ingresos sobre las nuevas reglas que podrían reducir su acceso al programa de asistencia nutricional suplementaria, comúnmente conocido como cupones de alimentos. Según la legislación negociada entre el Congreso y la Casa Blanca, a partir de este verano, más participantes de SNAP de mediana edad tendrían que encontrar trabajo para continuar con el programa.
Los demócratas también esperan evitar los esfuerzos de la derecha para restringir aún más el acceso al programa a medida que el Congreso aborda el proyecto de ley agrícola, el paquete legislativo masivo que incluye una amplia gama de prioridades alimentarias y agrícolas, desde seguridad alimentaria hasta protecciones comerciales para mantener a los agrícolas estadounidenses internacionalmente competitivos. Según los nuevos requisitos de trabajo, los participantes de SNAP de 51 años o menos, sin dependientes o discapacidades, tendrán que trabajar al menos 80 horas al mes a partir de principios de septiembre para continuar usando los cupones de alimentos. La edad aumenta a 53 en octubre y 55 en 2024. SNAP ya tiene requisitos federales de trabajo, generalmente al menos 80 horas al mes para adultos menores de 49 años que no tienen discapacidades o dependientes para recibir beneficios de tiempo completo. Aunque hay muchas excepciones a los requisitos de trabajo, 44,000 tejanos podrían ver desaparecer su acceso a SNAP si no trabajan las horas requeridas, según el Center on Budget and Policy Priorities de tendencia izquierdista. Los demócratas condenaron el requisito de trabajo como innecesario, ineficaz y destinado a socavar el programa SNAP. Los tejanos en ese rango de edad que no pueden trabajar o tienen que trabajar de manera irregular para cuidar de parientes mayores o hijos adultos discapacitados no estarían exentos de los requisitos laborales y muchos se verán sorprendidos por el cambio, dicen. Retirar SNAP a personas de 50 a 55 años es simplemente incorrecto. Y es una locura para mí que ese sea el precio que los republicanos querían pagar para que se elevara el techo de la deuda, dijo el representante federal Greg Casar, demócrata por Austin. Casar es un activista laboral que votó en contra del acuerdo de techo de deuda por el requisito de trabajo, aunque reconoció la necesidad económica de elevar el techo de la deuda. A pesar de la ira de la izquierda, hay pocas posibilidades políticas de repetir el requisito de trabajo. Los republicanos no considerarán rescindir una de sus principales políticas a largo plazo, y la mayoría de los demócratas tienen poco interés en volver a litigar un acuerdo negociado por su presidente. Los grupos que trabajan con tejanos con inseguridad alimentaria dicen que el sistema bizantino de los programas de asistencia alimentaria dificulta que los participantes se mantengan al día con las nuevas reglas. Definitivamente hay personas que están en SNAP en este momento que se verán afectadas por esto, y es posible que no sepan que esto se avecina, dijo Kathy Green, directora de Estrategia Estatal y Federal de AARP. Green dijo que AARP probablemente trabajará con bancos de alimentos y otros grupos de seguridad alimentaria para asegurarse de que los participantes estén al tanto de los cambios de política realizados a cientos de millas de distancia en Washington. Pero independientemente de los esfuerzos de divulgación, Catherine Byers, oficial de Relaciones Gubernamentales en el Banco de Alimentos de Houston, dijo que por supuesto muchos participantes quedarán sorprendidos cuando el nuevo requisito de trabajo entre en vigencia y sus beneficios se reduzcan drásticamente. Los republicanos argumentan que los requisitos de trabajo son necesarios para garantizar que no se abuse de los beneficios de SNAP y que los participantes puedan abandonar el programa y recuperarse. Para los republicanos, 54 es una edad perfectamente viable y existen amplias exenciones para proteger a quienes tienen razones legítimas para no trabajar. Un requisito de trabajo ampliado para adultos en edad laboral y sin discapacidad es una condición razonable para recibir los beneficios de SNAP, dijo la representante estadounidense Mónica de la Cruz, republicana de McAllen, quien forma parte del Comité de Agricultura que supervisa los programas de asistencia alimentaria. Recuperar a los tejanos del sur en la fuerza laboral es una victoria. Como parte del acuerdo del límite de deuda, el requisito de trabajo no se aplica a los participantes de SNAP que no tienen hogar. Los veteranos militares también podrían estar exentos, así como los adultos menores de 24 años que estaban en cuidado de crianza cuando cumplieron 18 años. Pero los demócratas y los defensores de la seguridad alimentaria señalan que la mayoría de los participantes de SNAP ya trabajan y aquellos que no lo hacen pueden estar exentos porque están cuidando a familiares ancianos o discapacitados. Casi el 80% de los hogares que participan en SNAP tenían al menos una fuente de ingresos antes de la pandemia, según la Oficina del Censo. Los cuidadores no remunerados que cuidan a padres ancianos, tal vez niños con necesidades especiales extremas que no han podido ayudarlos a funcionar en un entorno escolar, estas personas no pueden ir a trabajar, dijo Byers.
El aumento de papeleo para informar las horas de trabajo podría disuadir a los participantes poniendo en peligro sus beneficios, dijo Kasar, quien estaba consternado porque los republicanos usaron las negociaciones del techo de la deuda para impulsar los requisitos laborales usando la salud de la economía estadounidense como palanca. El Congreso generalmente emite cambios importantes a SNAP en el proyecto de ley agrícola que se renovará este año. El proyecto de ley agrícola generalmente se aprueba con apoyo bipartidista y el presidente republicano del Comité de Agricultura de la Cámara, el representante Glenn Thompson de Pensilvania, dijo que quiere continuar con esa tradición.